Bueno, somos el equipo 4 y vamos a hablar de las protestas en la plaza de Tiananmen, en Pekín, en China. Bueno, la plaza se creó en 1949 con el motivo de que hubiera masivos actos políticos. Querían que tuviera el mismo objetivo que la Plaza Roja en Rusia. Bueno, fue en Pekín y cuando la acabaron de construir, resultó ser una de las plazas más grandes en todo el mundo. Más o menos aproximadamente sus medidas son 800 metros de norte a sur, 500 de este a oeste y su área total es de 440,000 metros cuadrados. Está en una zona muy concurrida en Pekín. Está la plaza de Tiananmen y al lado está el Museo de Historia Nacional y al lado el Gran Teatro de China. Entonces mucha gente pasaba por ahí todos los días. Bueno, en ese momento estaba el Partido Comunista y los estudiantes, intelectuales y trabajadores no les gustaba la forma de gobierno. Los trabajadores decían que los explotaban y los intelectuales decían que eran muy corruptos y que no era el partido correcto que debería de tener Pekín en ese momento. Entonces, el 30 de mayo sacaron la ley marcial y el 3 de junio en la noche se juntaron todos y eran muchísimos en esa plaza y empezaron de que con banderas y pues obviamente a manifestarse, empezaron a hacer como cantos y así, pero el partido, sin escucharlos ni nada, les valió y mandaron el 3 de junio en la noche a los tanques y empezaron a mandar tanques, los pusieron todos adelante y empezaron a disparar y pues mataron a mucha gente. Aproximadamente las muertes fueron de 400 a 800 muertos, los heridos de 700 y 1000. Y a mí se me hace una como y 10,000, perdón. Y a mí se me hace como una incongruencia porque, se supone que el gobierno quiere lo mejor para el pueblo y así, y pues ellos mismos los estaban exterminando. Y investigué, Chalín es un líder del movimiento estudiantil de 23 años que él escapó, estaba de que ahí en la placilla y escapó. Y, esa es como una... La placilla. Bueno, la plaza. Es una de las plazas más importantes y placilla. Bueno, la plaza... Diminutivos son de cariño. Ok, diminutivos de cariño, escucho. Eso es como un dato. Y hay una psicóloga de la Universidad Normal de Pekín que ella, vivió todo el suceso, que el 3 de junio aproximadamente, se empezó a empeorar todo entre 8 y 10 de la noche y a las 10 estaban el diputado Chang Keng-li estaba en la Universidad de la Democracia de Pekín y lo estaban haciendo presidente. Y al cuartel general le empezaron a llegar mensajes de que de lo que estaba pasando en la plaza, que llegaron los militares con tanques, con bayonetas y con gases lacrimógenos y le estaban atacando a la gente y así, y todo porque pues la gente estaba manifestando por desempleo, por la inflación, por cosas que son necesarias. Y entre a las 10 de la noche, aproximadamente el 3 de junio, pasó eso, que estaban en la universidad. Después de las 10, el cuartel general pidió como calma para todos los que estaban en la plaza. Y pues, ahí estaba de que una masacre horrible. Y estaban cantando de que todos una canción que se llama El Heredero del Dragón. Después de eso, al día siguiente, al 4 de junio, estaban pues, el cuartel general pidió no movilizar a la gente pues, para que no hubiera más matanzas. Y estaban los estudiantes formados, así era como la línea más firme, y estaban cantando también otra canción que se llama La Internacional, y estaban
fueron a hablar con los militares para pedirles que los dejara ir pacíficamente, pero los militares, o sea, se precipitaron y empezaron a dispararle a todos. Y empezaron de que, o sea, pues ellos, los estudiantes empezaron a correr, pero porque pensaban que los iban a arrestar, pero no, o sea, los tanques empezaron a pasar por toda la gente, así de que por las casas de campaña que estaban ahí, y empezaron a aventar gasolina de que los cuerpos y pues quemándolo. Y pues ella cuenta que se regresaron a la universidad después de ya todo el suceso. Se regresaron a la universidad y se enteraron que un comunista llamado Li Peng había dado las órdenes de apresar, o sea, de detener a todos los líderes estudiantiles y pues matarlos. Yo les voy a contar un caso de un sujeto conocido como el hombre tanque, que esta foto ganó el premio de World Press Photo. El hombre tanque también fue conocido como el rebelde desconocido. El 5 de junio de 1989 él fue fotografiado en el Hotel Beijing, que estaba enfrente del lugar de donde, o sea, de la plaza. Y después de eso fue fotografiado con una cámara Nikon y los policías, después del suceso, asaltaron y agredieron a los fotógrafos que estaban en el hotel y les quitaron, o sea, para quitarles de que las fotos y los rollos de las cámaras y así, pero el fotógrafo inteligentemente guardó el rollo en el excusado y de que no, o sea, y no lo encontraron. Entonces esa misma noche publicó la foto en los periódicos y fue titular en periódicos y revistas. La revista The Time de Estados Unidos lo reconoció como una de las personas de las 100 personas más influentes del siglo XX. ¿Al que tomó la foto o al que posó? Pues obviamente. La persona. Y estos son como los hechos que pasaron literalmente ese día. El hombre estuvo de pie frente a los tanques con 2 bolsas en las manos. Hacía gestos para que se fueran. Se interpuso en su cama, o sea, era como súper tenaz de que no se iba a mover. Se detuvieron y el individuo se subió y literalmente dijo: ¿por qué están aquí? Mi ciudad es un caos por su culpa. Retrocedan, den la vuelta y dejen de matar a mi gente o váyanse. La grabación muestra, o sea, que los civiles lo empujaban y seguían su camino. O sea, como que no le tomaron tanta importancia. Y es un símbolo del movimiento democrático chino. La imagen fue para las democracias liberales un símbolo de poder individual para detener al gobierno y forzar un cambio en la dirección política del país. El hombre del tanque fue presentado como un delincuente social por hacer como algo bueno por su país. El gobierno quiso que el pueblo lo viera como un delincuente y se convirtió en un tabú político en China que aún está. Su nombre es Wang Weilin. Fue un estudiante de 19 años y Bruce H. indicó que fue ejecutado 2 semanas más tarde. Y otras personas dicen que, o sea, unos dicen que lo mataron, otras personas dicen que él se escapó y se escondió en un lugar. O sea, hay como 1000 versiones de qué pasó con él. Yo les voy a explicar sobre los 3 tipos de violencia, que es la estructural, la represiva y la subversiva y la represiva. Bueno, primero la estructural, pues la que primero que ejerce como el gobierno. Empieza es un conflicto entre 2 grupos o más, y esto es como una violación a los derechos humanos y a las necesidades básicas. Ajá. Y después la subversiva es cuando pues ya el pueblo como que se manifiesta, o sea, y pues trata de defenderse. Y por ejemplo, un ejemplo de esto sería cuando la empresa se paró enfrente del tanque. Otro sería, por ejemplo, lo que está pasando ahorita en México, que quieren hacer un golpe de estado. Ese es un tipo de violencia subversiva. Y luego ya la represiva es cuando pues que al gobierno no le late y empiezan a hacerle ya pues, masacres o como que intentan detener. Y pues la verdad está súper mal porque están faltando los derechos humanos, porque en este caso, en el de la plaza, pues ellos se manifestaban y
está en todo su derecho porque pues tienen libertad de opinión y así. Y pues el gobierno y los militares no les respetaron como ese derecho. Entonces, como decía Memo, que es como un sándwich. Y pues, o sea, aquí es un claro ejemplo de que pues, la violencia siempre genera más violencia. A lo largo de la historia hemos visto muchos casos como este, pero creo que el más significativo es porque nos llamó la atención de todo el mundo y fue un vivo ejemplo de cómo un partido comunista reprime los derechos humanos y cómo, uno de los derechos humanos es el derecho a juntarse y a exigir. Entonces, al momento de que exigen, el gobierno lo reprime con violencia y, como ya habían dicho mis compañeros anteriormente, la violencia solamente genera más violencia. Entonces, en este caso, también los mismos que estaban exigiendo, porque se juntaron desde los trabajadores más humildes hasta los intelectuales, principalmente los jóvenes estudiantes, los jóvenes revolucionarios chinos, y respondieron también con más violencia, lo cual ocasionó muchísimo más violencia. Lo que llevó, siempre que vemos casos como este, nos damos cuenta de la teoría de la olla de presión. Esta teoría es como, explica de cómo el gobierno chino, en este caso, con todos los abusos y todos los pisoteos de sus derechos, fue acumulando la olla y en un entorno de presión, en este caso la gota que derramó el vaso fue el asesinato del ex secretario de Gobernación, Hu Jobang, que se cansó de toda la corrupción que había en el gobierno y empezó a hacer cambios, pero cambios para bien, y fue excluido del gobierno y fue asesinado días después. Entonces, en ese momento fue cuando todas las personas se unieron y decidieron hacer un cambio para su país. Y bueno, en conclusión, nos dimos cuenta de cómo todos podemos juntarnos y cómo podemos exigir nuestros derechos y cómo también en nuestro caso estamos viviendo muchas cosas por el estilo. Entonces, siempre es exigir, pero nunca llegar a violentarse. Y algo muy importante es que, como todos saben, no importa cuánto te pisoteen y cuánto te denigren, jamás perderemos nuestros derechos humanos, porque el perder los derechos humanos significa perder la humanidad, y nosotros como humanos, el simple hecho de nacer y el simple hecho de vivir, somos humanos. Entonces, lo que tenemos que darnos cuenta es que siempre tenemos que exigir y siempre tenemos que tener en cuenta nuestros derechos humanos y conocerlos, para que de esta forma no puedan violentarnos y tener nuestra defensa, que viene siendo los derechos humanos.